Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores la invitación a participar en esta actividad formativa. Me ha correspondido desarrollar algunos aspectos de esta nueva técnica aplicada al diagnóstico de la osteoporosis, que es bastante desconocida. Soy médico nuclear, jubilado desde hace relativamente poco, pero he sido responsable del departamento de densitometría en el grupo CETIR, ahora actualmente ASCIRES, en el Instituto Universitario de Seuss de Barcelona y en el Servicio de Radiología del Hospital de San Juan de Dios de Esplugues. Sigo teniendo actividad científica y soy el jefe de estudios de CETIR Grupo Médico. No tengo conflicto de intereses. He repartido esta exposición en varios tramos que creo serán de su interés. Comenzaré por los fundamentos. En 2008 aparece la primera publicación sobre esta nueva técnica que utiliza como base las imágenes conseguidas en exploraciones de densitometría, absorciometría radiológica de doble energía, que han sido considerados como la prueba de referencia para la medición de la masa ósea en la osteoporosis. La técnica, su principal ventaja es que es capaz de discriminar de forma independiente de la densidad ósea a los pacientes con fracturas de otros sujetos sin fractura. Como saben, la osteometría radiológica de doble energía calcula la densidad porque, a su vez, hace el análisis del contenido mineral óseo proyectado por la región ósea explorada, y los dos sectores que habitualmente estudia suelen ser la columna lumbar o el tercio proximal del fémur. Es la densidad ósea la variable que es tozudamente la más importante para valorar la resistencia del hueso, la que tiene una mayor relación con la resistencia. Sin embargo, tiene como desventaja la densitometría que en aquellos pacientes que tienen densidad mineral ósea baja no discrimina adecuadamente aquellas que se han fracturado de las que no se han fracturado. Por tanto, sí que consideramos, como les he comentado, la densidad ósea como el gold estándar, y sobre esa base la Organización Mundial de la Salud definió una clasificación teniendo en cuenta la densitometría para reconocer en la población aquellos pacientes que son normales de aquellos que otros que son osteoporóticos. En base al T-score, la puntuación T, que se consigue sobre los resultados de la densitometría cuando se compara esos valores con los niveles alcanzados en la población joven sana. De tal manera que el paciente con osteoporosis se le reconoce como aquel que tiene un T-score por debajo o igual a menos 2.5 de desviaciones estándar. Sin embargo, el problema es que el 50% de las fracturas osteoporóticas se producen en la zona no osteoporótica, en aquellos que son considerados clasificados como normales o osteopénicos. Eso llevó a la hipótesis de los desarrolladores del TBS a considerar que probablemente en esa zona de osteopenia, a igual densidad mineral ósea, coexistían dos situaciones. Unas personas que tenían una alteración de la estructura del hueso trabecular, en cambio otras tenían una estructura conservada. El fundamento técnico del TBS consiste en que utiliza la imagen obtenida en la osteometría radiológica, la densitometría, y mide el nivel de gris en cada celdilla. Consideren que es como una alfombra, por detrás de la alfombra hay una serie de nudos, pues consiguen en cada de estos nudos reconocer el nivel de grises, el nivel de cada celdilla, y lo comparan con la contigua, con un ángulo cero. Esto conlleva a que no se va a ver limitado por el tamaño o la forma de la región medida, y va a medir la textura de la imagen, que puede hacerse en áreas pequeñas o irregulares de la densitometría. A pesar de que se obtiene del mismo fichero en bruto de la densitometría, el cálculo del TBS y de la densidad mineral ósea es diferente. Mientras la densidad mide en cada celdilla el contenido mineral y va sumándolo y dividiéndolo por el área que corresponde al conjunto de esas celdillas, en cambio, el TBS lo que hace es medir el brillo de cada celdilla y lo contrasta con el de la celdilla de al lado. Esa diferencia la eleva al cuadrado y con eso se consigue
una especie de ecuación lineal que tiene una inclinación, un variograma, que el conjunto de esos variogramas nos ofrece una unidad que no tiene parangón, no se puede comparar con ninguna otra, que es esa puntuación del TBS o TBS, el score. La principal capacidad y rendimiento que da el TBS es la íntima correlación que tiene con parámetros de microarquitectura, parámetros que hasta ahora solamente se podían conseguir con anatomía patológica. De tal manera que se correlaciona, tiene una buena correlación con el número de trabéculas, con el espacio intratrabecular, con la densidad y el número de trabéculas, así como la conectividad trabecular. Aparte, tiene una buena correlación con el SMI, el índice de estructural, y con la rigidez, el stiffness. Lo que ha demostrado el TBS en estos más de 600 estudios ya realizados en la última década es que es capaz de predecir el riesgo de fractura independientemente de la densidad mianósea. Traigo a modo de ejemplo esta diapositiva que habla pues, de una evaluación de población japonesa que habían sufrido fracturas vertebrales y en las que podemos comprobar que, vamos a ver, si pongo el puntero láser, vemos que las pacientes que tenían unos niveles de osteopenia mediante la densitometría y, en cambio, unos valores bajos de TBS tenían unos niveles de fractura, incidencia de fracturas muy superiores a aquellos que tenían incluso, eran clasificados como osteoporóticos dependiendo de la densitometría. Uno de los estudios que ha sido más potente es el estudio Manitoba, conseguido con una cohorte de población canadiense, en el que se hizo una revisión de una clasificación de la población, teniendo en cuenta la densitometría en normales, osteopénicos u osteoporóticas, y también se hizo la valoración del TBS en cada uno de estas subcohortes. De tal manera que una vez que se valoró la incidencia de fracturas en cada grupo, se comprobó que en los pacientes que eran considerados normales, conteniendo solamente en consideración la densidad mineral ósea, tendríamos que haberlas reclasificado porque el 21% de ellas eran desde un punto de vista clínico osteoporóticas, porque ya habían sufrido una fractura por fragilidad. En las pacientes que tenían osteopenia, esa situación era incluso más severa, porque los niveles de incidencia de fracturas que tenían las pacientes con osteopenia y que estaban infradiagnosticadas, porque ya eran osteoporóticas de acuerdo a la presencia de una fractura por fragilidad, era del 29%. Incluso también obligó a revisar la valoración de las pacientes que eran consideradas densitométricamente como osteoporóticas, porque algunas de ellas que tenían el nivel más bajo de TBS, perdón, el nivel más alto, que tenían un TBS conservado, tenían un riesgo de fractura evidentemente menor, con un porcentaje de una incidencia de fracturas significativamente menor que las osteopénicas con un TBS bajo. De tal manera que también obligaba a reclasificar porque estaba sobreestimado el riesgo un 5% de ese grupo de la cohorte. TBS ha conseguido en los últimos 6 años pues, tener el consenso y el soporte de múltiples sociedades internacionales, así como el registro en varias agencias reguladoras. Y eso hace que se haya ampliado el uso enormemente del TBS como complemento a la densitometría convencional. TBS ha mostrado en la osteoporosis secundaria ser particularmente útil en este tipo de situaciones. Por ejemplo, se asocia con fracturas independientemente de la densidad ósea en la diabetes tipo 2, en aquellos pacientes que siguen tratamiento con glucocorticoides o una secreción endógena alta, en el hiperparatiroidismo primario, en pacientes con VIH o pacientes con insuficiencia renal. También el TBS está disminuida en la espondilitis anquilosante y en la talasemia mayor. Este estudio de pacientes es francamente muy claro ver cómo la densidad mineral ósea en los pacientes con diabetes tipo 2
el odds ratio que tienen prácticamente no llama mucho la atención cuando se hacen las mediciones tanto en la columna como en la cadera, y sin embargo la reducción de los niveles de TBS, o sea, tener un TBS alterado y por tanto un ratio elevado, es muy significativo con respecto a lo que es la densidad mineral ósea. El TBS, por tanto, predice las fracturas osteoporóticas en las mujeres con diabetes y es capaz de capturar una porción más grande de riesgo de fractura que se asocia a la diabetes que la densitometría convencional, estudiando solamente la densidad ósea. Eso también se ha visto de una forma muy llamativa en pacientes que siguen un tratamiento prolongado con glucocorticoides. De tal manera que incluso, a pesar que no sean unos valores significativos, vemos que la densidad mineral ósea puede estar incluso discretamente elevada o apenas cambiar con respecto al porcentaje medio previo al tratamiento, y en cambio el TBS haber disminuido significativamente a pesar de tener una dosis de 5 miligramos por día, una dosis bajas. En cambio, el TBS se altera mucho más cuando las dosis son más elevadas, superiores a los 5 miligramos. De tal manera que se puede concluir que se afecta más el TBS en los glucocorticoides que la densidad mineral ósea, incluso a bajas dosis. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo deberíamos combinar el TBS y la densidad mineral ósea? Como verán ustedes en la diapositiva, yo algunas de ellas les marcaré con un signo de estos. No me sale, bueno, no me acaba de salir. Un símbolo de estos que lo que refleja es que esto no es una opinión generalizada, en este caso es una propuesta de Medimas, del desarrollador, que ya está disponible en la nueva versión de software, u otras son opiniones de los autores que han ido presentando los trabajos y no es una opinión por el momento consolidada, consensual. En este caso, se permite la estructura de gráficas como la que les presento, en el que se clasifica la densidad del paciente según su densidad ósea, normales, osteopénicas o osteoporóticas, y lo mismo con el TBS. De tal manera que, de acuerdo a la incidencia de fracturas, vemos que una osteopenia y un TBS degradado nos da un riesgo alto de fractura. Lo mismo pasa con los pacientes que están clasificados con un T-score por debajo de menos 2.5, donde ya el TBS, independientemente de su valor, pues es un riesgo alto, pero cuando el valor del TBS es especialmente bajo, ya está muy degradado, realmente el riesgo es muy elevado. En un estudio que hicimos para disponer de los valores de referencia en población española, lo que es el proyecto Sellón TBS, se hizo una evaluación de unos 8.000 sujetos en los que se comprobó la incidencia de fracturas de acuerdo a cómo estaba la densidad mineral ósea, también con la misma enfoque que habían hecho el estudio de Manitoba, de tal manera dividiendo en normales, osteopénicos, osteoporóticos a la población y también en terciles al TBS. De tal manera que podemos ver que en pacientes normales con un TBS degradado la incidencia de fracturas es especialmente más alta que en pacientes ya osteopénicos. Y lo mismo ocurre en pacientes con osteopenia y unos niveles bajos de TBS, que son muy parecidos a los pacientes que ya tienen una osteoporosis consolidada. De tal manera, el TBS se ha ido incluyendo recientemente, pues ya el FRATS, que es una herramienta que ustedes conocen perfectamente de valoración del riesgo absoluto de fractura, ya lo ha incorporado para que se ajusten los valores no solamente con el T-score del cuello femoral, sino que se pueda aplicar el TBS para una mejor clasificación del paciente. He tomado las ecuaciones españolas, a pesar que el FRATS solamente ha sido validada para el riesgo de fractura de cadera, de fémur, y no sirve muy bien para las grandes fracturas osteoporóticas. Pero, como ejemplo, les puedo indicar que tomando una mujer de 60 años con un índice de masa corporal de 25 cuando no se incluye el TBS, pues vemos que el riesgo de fractura es de 2,5% y el riesgo de fractura mayor es de 7,5%. Si incluimos el TBS, en este caso degradado, de esta paciente, vemos que el FRATS cambia los resultados
y pasa a un riesgo de fractura osteoporótica mayor a 12 y el riesgo de fractura de cadera lo eleva a 4,8. El TBS también nos va a servir para el seguimiento del paciente, pero hay que hacer unas reflexiones. Para el TBS, como para la densidad mineral ósea, es esencial la evaluación de la precisión y el cálculo del cambio mínimo significativo en el laboratorio que realiza la exploración, para poder comparar las mediciones de una manera consistente. El TBS ofrece una información clínicamente útil en algunas situaciones y es complementaria a los marcadores del recambio óseo y también a la densidad ósea, evidentemente. Los efectos que esperamos cuando se hace un tratamiento sobre la densidad mineral ósea y la microarquitectura, los podemos ver en esta diapositiva, donde podríamos comprobar que el tratamiento con paratormona, que gracias a su efecto anabólico, produce un importante incremento de la densidad mineral ósea, pero también hay un incremento y una mejora de la microarquitectura. De la misma forma, aunque un poquitín con una magnitud un poco menor, ocurre con el denosumab, tanto en la densidad mineral ósea como en la microarquitectura. Y en cambio, tratamientos eficaces para el hueso, como lo son los bifosfonatos o los estrógenos, apenas tienen un resultado positivo sobre la microarquitectura. En cambio, pues el déficit estrogénico de la menopausia o los glucocorticoides o los inhibidores de las aromatasas que se ofrecen como tratamiento en los cáncer de mama provocan una pérdida de hueso y una alteración y una degradación de la microarquitectura. Las terapias van a diferir en la medida en que influyen en la densidad ósea o TBS. En esta diapositiva vemos cómo los bifosfonatos aumentan la densidad y el denosumab o la paratormona, y en cambio son el denosumab y paratormona aquel que produce un incremento neto en los niveles de calidad de la microarquitectura de la estructura trabecular. En este estudio que traigo de mi compañera, de mi colega, la doctora Di Gregorio, vemos que cuando se valoraron diferentes tratamientos, sí, se comprueba, se confirma el incremento con estas barras azules de la densidad mineral ósea en la paratormona o el denosumab, y también en diferentes bifosfonatos y testosterona, y en cambio esa franja que sombrea la diapositiva que corresponde a la franja de valores no significativos solamente la sobrepasan en una mejora de la estructura trabecular el denosumab y la paratormona. El aumento significativo de TBS debemos valorarlo en pacientes sin tratamiento como con un gran efectivismo. Es muy improbable y puede ser debido a una intervención no farmacológica. En aquellos pacientes con tratamiento, lo que nos indica que es compatible con una respuesta favorable a la terapia anabólica y se puede observar en algunos pacientes en tratamiento con denosumab. No se espera, sin embargo, con bifosfonatos, porque los cambios son pequeños en comparación con la respuesta a la densidad ósea. Cuando hay una disminución significativa de TBS nos debería de preocupar, porque en pacientes sin tratamiento lo que nos indica que hay una degradación de la estructura y un aumento de las fracturas. Y en aquellos pacientes que siguen tratamiento surge una respuesta inadecuada a la terapia y hay que considerar probablemente un incumplimiento deficiente o unas condiciones que pueden contribuir a eso. La secuencia de la aplicación que tenemos en el uso del TBS es comprobar que la adquisición es consistente, ver que se ha seguido bien la detección de los bordes óseos, que no hay ninguna fractura vertebral u otros artefactos y que el índice de masa corporal se sitúa dentro del rango de trabajo. Reconocer la calificación del paciente sobre la base de estos valores, en tener microarquitectura normal, aquellos por debajo de un TBS de 1.230 ya consideramos que existe una microarquitectura degradada y podemos seguir pues, utilizando esa sugerencia de gráfico donde comprobamos un riesgo de fractura dependiendo de cómo se encuentra su valor de densidad y su valor de TBS, de tal manera que deberíamos preguntarnos si es normal para la edad. El TBS ya se ofrece con unos niveles de T y Z-score, si puede haber una osteoporosis secundaria que conozcamos, o si no hacer el diagnóstico diferencial, si existe alguna fractura vertebral no diagnosticada o un antecedente de fractura o una diabetes que no hayamos sabido, no hayamos diagnosticado.
Hemos propuesto ese tipo de algoritmo, también similar al que se hizo un poco en la cohorte en Manitoba, de tal manera que podríamos reconocer que aquellos pacientes con una osteopenia y un TBS degradado nos hacemos una recomendación de actuación terapéutica, o en aquellos pacientes que no lo tengan tan degradado, valorar los factores de riesgo y entonces decidir si hay una no actuación o si en cambio hay que hacer una actuación terapéutica. El tratamiento. Ahora existen múltiples tratamientos, de tal manera que podríamos reconocer con esta situación en aquellos pacientes que utilizamos el denosumab, aquellos que tienen un riesgo elevado, o una galería de posibilidades en aquellos que ya tienen pacientes con osteoporosis o un riesgo muy elevado. La cuestión es no tratar más, tratar mejor a quienes realmente lo necesiten, y siempre tenga en cuenta el contexto clínico de su paciente y confíe en su propio juicio clínico. Lo que necesitamos seguir la estrategia es que comprobar que lo que queremos con las flechas azules significarían que estamos eligiendo un tratamiento que influye principalmente en la densidad ósea, y la flecha amarilla que utilizamos un tratamiento que influye también en la mejora de la estructura trabecular. Lo que queremos pasar es a una zona de menor riesgo de fractura. ¿Qué limitaciones tiene? Pues el aumento del grosor abdominal puede influir negativamente por la heterogeneidad que causa, y el software tiene algoritmos que pueden ajustarlo, pero hasta determinado nivel. De tal manera que a partir de los 85 kilogramos debemos de tener cierta precaución a la hora de estimar los valores. Una de las ventajas del TBS sobre la densidad es que es insensible a la osteoartritis, de tal manera que es mejor en ese aspecto que la valoración de la densidad ósea por sí sola. Y ya para ir concluyendo, ofrecerles como resumen que la densidad mineralosa del TBS ofrece una información independiente del estado del esqueleto, puede obtenerse con la misma exploración estándar de columna, con densitometría convencional. La combinación de ambos parámetros van a ofrecer una mejor clasificación del paciente sobre el estado de la masa ósea y de la estructura del hueso trabecular, y se ve menos influido por la densidad ósea por los artefactos que son más habituales en esta técnica. Permite también la monitorización y el seguimiento de los pacientes sobre cambios estructurales en la osteoporosis secundaria y en la eficacia de la terapia elegida. Y muchas gracias por su atención.